Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la igualdad sustantiva es la deuda más grande de la humanidad, de las naciones y de los gobiernos. Si fuera causa de intereses, sin duda sería impagable. Generaciones enteras de mujeres hemos sufrido opresión, discriminación, abusos y violencia. Podemos dar cuenta de la urgencia de que un día podamos derrotar la misoginia y el machismo para construir una sociedad verdaderamente igualitaria. Durante los últimos años en México hemos dado pasos importantes para superar la desigualdad. La representación política de las mujeres ha progresado con el logro de las primeras legislaturas completamente paritarias e incluso hoy tenemos a la primera mujer presidenta de la República. Pero quien piense que lograr la igualdad sustantiva solo se reduce a lograr una representación política está muy equivocado. Esta es apenas una dimensión del grave y complejo problema que es la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. No podemos hablar de igualdad en un país donde el 55% de las mujeres tienen trabajos informales, el 48% de las mujeres ganan menos que sus pares hombres en trabajos formales, la brecha de ingresos se ubica en un 35% y el 24.5% de las mujeres no tienen ingresos. No podemos conformarnos con resolver una parte del problema, cuando 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida y mientras que en este país se cometen 10 feminicidios al día. Esta es la verdadera dimensión del problema que aún estamos lejos de superar, un problema acentuado por la desigualdad social, la marginación y la pobreza, un problema exacerbado por la impunidad prevaleciente y la violencia desbordada, un problema con soluciones sin eficacia por falta de legalidad y Estado de Derecho. Si la desigualdad es por sí un problema difícil, las condiciones particulares que hoy vivimos en México lo agravan exponencialmente. Este es el contexto en el que tenemos que ubicar esta reforma constitucional. Sí, es un paso en la dirección correcta, pero está muy lejos de ser suficiente, ni siquiera como plan de acción para lograr efectivamente la igualdad sustantiva que tanto anhelamos. Reconocer derechos no significa transformar realidades, y esa es una de sus principales limitaciones. Atiborrar el contexto constitucional con buenos deseos no basta si el Estado no tiene la capacidad para cumplirlos. El interés genuino por el bienestar de las mujeres en México no se demuestra en la Constitución, sino en el presupuesto. Varias de las medidas que hoy se elevan a rango constitucional ya estaban legisladas, ya ocurrían en la realidad, pero esto sigue estando en manos del Poder Ejecutivo garantizar su cumplimiento. Por ello, desde aquí, hago un atento llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que el compromiso de implementar estas medidas no se deje de observar ni de aplicar por ningún motivo. Celebramos que el Gabinete Federal y los gabinetes estatales sean conformados por el principio de paridad de género, pero señalamos que este principio debió de garantizar también para subsecretarías, jefaturas de unidad y direcciones generales. Respaldamos la creación de fiscalías especializadas de investigación de delitos relacionados con las víctimas de violencia de género, pero reiteramos nuestra exigencia de fortalecer las fiscalías locales en un conjunto de establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar mejor sus trabajos. De nada sirve tener fiscalías especializadas si en lugar de resolver feminicidios se dedican a alterar los registros y las cifras, como lo ha hecho demostradamente la Fiscalía de la Ciudad de México. Apoyamos el reconocimiento constitucional del derecho a la igualdad sustantiva, pero rechazamos la poca voluntad política para que se logre. Hoy tenemos una mujer presidenta de la República, pero solo Acción Nacional tiene mujeres coordinando sus grupos parlamentarios en las 2 cámaras del Congreso de la Unión. No se puede hablar de una política con rostro de mujer cuando el comportamiento de los liderazgos parlamentarios del oficialismo es misógino, con maneras machistas y cerrazón de diálogo. La política de la imposición y el autoritarismo tienen tufo inconfundible de la testosterona. En Acción Nacional se pronuncia a favor de esta reforma en congruencia con los logros históricos que impulsamos a favor de las mujeres durante nuestras administraciones, pero exigimos que esta reforma no sea solo letra muerta en la Constitución. El artículo 3º transitorio del decreto nos sujeta al cumplimiento gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria.
que no es más que una crónica incumplida anunciada. Si de verdad queremos cumplirle a las mujeres de México, comprometámonos que en el anexo 13 del próximo presupuesto habremos de garantizar la totalidad de los recursos requeridos para la igualdad sustantiva sea una realidad. Vayamos un paso adelante, atrevámonos a definir en la Constitución el concepto de igualdad sustantiva. Abramos la discusión para que todas las mujeres de México tengan la oportunidad de expresar cómo verían plasmadas en la Constitución su anhelo de una sociedad realmente igualitaria. Las madres buscadoras, las mujeres periodistas, las trabajadoras del sector salud, las mujeres indígenas tienen derecho de ser escuchadas, porque a pesar de que las leyes ya establecen la obligatoriedad para que el Estado dé garantizar sus derechos, lo cierto es que diariamente siguen siendo vulnerables. Hablemos de justicia para las mujeres, pero también de las mujeres para la justicia, de aquellas juzgadoras, secretarias proyectistas, oficiales judiciales que han dedicado su vida a romper los techos de cristal y a tender la mano para mejorar la vida de más mujeres y que hoy, sí hoy, están siendo aplastadas por una reforma autoritaria y dictatorial. Llevemos la congruencia de la igualdad sustantiva y a una nueva vertiente del principio de progresividad de los derechos humanos a la Constitución, de que hoy en adelante ninguna política pública se instaure si su incumplimiento afecta a alguna mujer. Hagamos realidad lo que dice el texto de la exposición de motivos. La igualdad ante la ley conlleva que las normas no integren tratos arbitrarios que impidan o restrinjan a las mujeres sus derechos. Yo agrego que también conlleve que las autoridades y los políticos no integren tratos arbitrarios que impidan o restrinjan los derechos de las mujeres. No pueden venir a esta tribuna a exaltar la igualdad sustantiva cuando en el sexenio pasado fue una colección de desplantes autoritarios hacia las mujeres, una negación permanente de la importancia de atender feminicidios y la violencia de género. No pueden decir de un día para otro su vacación de género ha cambiado, mientras callaban ante la destrucción sistemática de los centros de justicia para las mujeres y de las estancias infantiles. No pueden asumir un compromiso de lucha por las mujeres violentadas cuando entre sus filas admiten y protegen violentadores y misóginos. La igualdad sustantiva no solo es una cuestión normativa, sino de congruencia, pues sin esa exigencia no habrá reforma que saque a las mujeres de México del inmenso dolor de la opresión. Es cuanto.